Hola a todos, un capítulo más de Amasando en Casa con el profe Emiliano Iberbuden. Otro sábado y hoy vamos a hablar de qué, de lo que hicimos en la semana berlinesa, bollos, ese producto que vemos que se venden por las calles como pan caliente y es un pan, una repostería en realidad. Así que, ¿con quién mejor que con el maestro de bollos, de borlas de fraile, el profe Emiliano Iberbuden? ¿Estás ahí, profe? ¿Cómo está la gente linda? ¿Cómo andan todos por ahí? Un gusto reencontrarnos en esta conversación virtual, en esta modalidad. Nos hemos modernizado en ese sentido. Así que hoy tenemos un gran gusto de compartir nuevamente juntos esto que amamos tanto, que es la pasión que tenemos por la panificación con todos sus derivados. Hoy vamos a tocar un poco el tema de, para nosotros, en nuestro país conocemos simplemente como bollos, pero tienen varios nombres. De acuerdo al lugar, el origen se cree que es de Berlín, de Alemania, en cuanto a su origen, pero cada quien a veces quiere regionalizar. Me quedo con eso nomás y de paso que quede como una clase de investigación de campo, si es posible, o investigación científica, averiguar. Ahora bien, llamamos nosotros bollos simplemente. Bruno, ¿vos le llamás bollos también o cómo es el tema? No, yo le digo berlinesa, profe. No, mentira, bollo. Acá en Paraguay le decimos bollo, pero Sí. ¿con qué otro nombre se le conoce, profe? Berlinesa es el nombre, vamos a llamarle oficial. Y yo suelo recalcar que berlinesa vamos a llamarle siempre y cuando que respetemos el origen y también el método de elaboración. Este Perfecto. es un producto que se tiene que cocinar con fritura, fritura por inmersión. Entonces, esas dos características, respetar el origen y la modalidad de trabajo, el método de trabajo, ahí yo le llamo berlinesa. Eh, Bollos, berlinesa, borlas de fraile. Borlas se refiere a la borla del cordón que usan los frailes, a eso se refiere, pero otros términos dice directamente bolas de fraile, bolita de fraile, y algunos otros nombres muy picarescos que vamos a dejar para otra ocasión mencionar. Así que, Suspiro, ese tipo de cosas también se dice, ¿verdad? sí, sí, de todo se habla un poco. El lenguaje panadero es un lenguaje único y cada día vamos creando nuevos nombres también en cuanto a nombres. Bien, antes de entrar al tema en sí, recuerdan que hemos dicho que habría sorpresa. Habría Así. no. Pensábamos en ese momento, hay sorpresas. Tenemos Hay sorpresa. sorpresas. Tenemos sorpresas hoy. Hoy tenemos sorpresas. ¿En qué consiste la sorpresa? Ya mucha gente llamó, preguntó en qué consiste la sorpresa y como toda sorpresa, se avisa en el momento indicado. Este es el Exacto. momento indicado. ¿En qué consiste la sorpresa? ¿En qué, profe? Hoy, al concluir esta charla, después de las preguntas y respuestas, vamos a sortear dos cupos para una asesoría personalizada, en este caso conmigo, en el Centro de Experiencia Hilagro Hildebrand. Así que las personas que salgan beneficiadas con este sorteo van a recibir el llamado, la comunicación de la gente de producción y vamos a coordinar tanto el horario como el día que mejor dispongan ustedes. Perfecto. Yo también puedo participar de eso, profe. No, Puedo vos también sos, yo ganar esa asesoría. yo te invito a participar como disertante. Como ayudante tuyo, profe, y en el centro de capacitación de Hildebrand que tenemos ahí a tu espalda, con lo mejor de lo mejor y la asesoría del profe. Eso Va a ser, realmente no tiene precio, profe. ¿Eh? Que en plena pandemia te capaciten para esto, para poner tu propio negocio en lo que vos necesites, no tiene precio. Así que es un regalo no, espectacular de la mano de Hildebrand. no realmente quiero mencionar un poco un dicho.
un dicho muy conocido. En el tiempo del bien, goza del bien. En el tiempo de adversidad, considera. ¿Qué te parece, Bruno? Me gusta, Eso es me lo que gusta. estamos haciendo. Lo que estamos haciendo ahora es, muchos le llaman tiempo de adversidad. ¿Recuerdan el primer video, el primer saludo? Nunca dijimos tiempo de adversidad. En el tiempo de adversidad, considera qué es lo que venimos haciendo a través de estos. Como no se pueden abrir las escuelas, no podemos visitar el interior en los diferentes lugares del interior para dar cursos abiertos a 150, 400. En el norte de Concepción, por ejemplo, hemos llegado a reunir 550 personas en un curso. No podemos hacer ahora, pero utilizando la tecnología, llegamos igual a la casa de ustedes y gracias por recibirnos en sus casas, en sus corazones a través del video. Y dentro de ese tema de tiempo de adversidad, considera, hemos llamado a este tiempo, no le llamamos tiempo de pandemia, nunca. Le llamamos tiempos de creatividad y de éxitos. Muchos están abriendo ya, me llaman, Bruno y gente linda, me llaman, dice, ya abrí mi negocio. ¿Cuándo abrió el negocio? Hace 20 días. ¿Con qué abrió el negocio? Con el primer pan que hicimos acá. Así que eso es una maravilla de noticias que tenemos y comparto con la gente. Anímense, anímense. Anímense a emprender, ¿verdad, profe? A emprender, a emprender. Profe, vamos a recalcar que este regalo, estos 2 cupos, vamos a sortearlos al final de la charla. Al Quédense final, hasta sí. el final y es con todas las medidas sanitarias impuestas por el ministerio, distanciamiento, todo, así que es muy seguro esto que vamos a hacer. Préndanse, al final sorteamos entre los presentes, y nosotros nos vamos a comunicar luego con los ganadores a su correo. Y ¿quiénes participan? Todas las personas que se han inscrito en todo este ciclo de video que venimos haciendo. Así que la persona que se inscribió, el número 1, sigue participando y deseo que sea así. Toda esa gente va a entrar dentro de las posibilidades de tener un cupo. En este caso vamos a sortear 2 cupos. Hablando de distanciamiento, Bruno, lamento no poder abrazarles en ese momento, pero vamos a respetar el protocolo. Para eso está hecho. Reglas es como un procedimiento interno que cada empresa tiene. Cuando vos estás abriendo tu propia empresa, en esta época, inclusive, colocar siempre en un lugar visible manual de procedimiento. ¿Cuáles son los pasos? Porque muchas veces, por ejemplo, el uso de celular en un lugar de producción totalmente prohibido. Totalmente prohibido. Tiene que figurar en un manual de procedimiento, dentro de las reglas internas de una empresa. Porque cuando uno quiere imponer después, dice, ¿y dónde dice eso? Porque los seres humanos queremos siempre poner una excusa en defensa nuestra. Entonces, ¿por qué los celulares, por ejemplo? ¿Cuántas veces tocamos un celular por día? ¿En cuántos lugares llevamos? Infinidad de lugares. Y ahí se juntan muchos microbios. Uno. Segundo, es un elemento de distracción en el trabajo. Yo tengo una experiencia que un muchacho perdió 3 dedos porque estaba usando celular en lugar de producción. Y otra cosa también es, uno tiene que avisar en un lugar de trabajo, decir, bueno, de tal hora a tal hora voy a estar trabajando, no podré atenderte. Son reglas, son reglas. Uno dice, no, estamos en la tecnología, tenemos que utilizar todo. Está bien, utilicemos, pero para bien, para bien. Bien, nos metemos con la mano en la masa virtualmente. Vamos. Metámonos, profe, de lleno. Otra cosita, profe, antes de que arranques, si tienen alguna pregunta, ahí abajo a la derecha dice preguntas y respuestas. Ahí hagan las preguntas, no en chatear, por favor, en preguntas y respuestas, que al terminar toda la exposición del profe vamos a ir respondiendo con gusto. Y después de la última pregunta, vamos a dar un tiempo para unos últimos 5 minutos, porque tenemos hoy el sorteo. Entonces vamos a ir avisando también eso en su momento. Bien, nosotros hemos elaborado esta masa
que en algunas regiones se utiliza masa semidulce para esto. Nuestra costumbre, nuestra idiosincrasia en cuanto a consumo de masas dulces, queremos una masa bien dulce, por eso hemos utilizado entre 18 y 20% de azúcar en esta masa. Pertenece a la panadería. Recuerdan que hablamos de que toda masa que lleva levadura biológica pertenece a la rama de la panadería, no de la confitería, no de la pastelería. Aunque algunos confiteros son los que se encargan de hacer todo lo que sea masa dulce de panadería. Y en los estudios de pastelería, la panadería forma parte de una materia de la pastelería, y ahí se trata de masas fermentadas. Se conoce como masa fermentada, masa dulce fermentada. La berlinesa originalmente se estaba trabajando con un 12-13% de azúcar, una masa semidulce. ¿Recuerdan en qué consistía masa semidulce? De 5 a 14% de azúcar en la masa. Quiere decir que si yo le utilizo 140 gramos de azúcar en 1 kilo de harina, pertenece a la masa semidulce. En este caso, es masa dulce porque hemos utilizado entre 18 y 20% por la costumbre del consumo en nuestro país, en nuestro medio. Siempre vamos a hacer un producto pensando en el cliente. El cliente tiene razón. El cliente es el que determina. El cliente es el que pide innovación y tenemos que estar preparados para eso. Por lo tanto, el conocimiento, la capacitación nunca termina en esta área porque cada día se van creando cosas nuevas. Por otro lado, también nosotros hemos elaborado la berlinesa, o sea que hicimos fritura. Recordemos un poco de vuelta el tema de la descripción del pan. Habíamos mencionado, creo, el primer día, dice pan es el resultado de amasar harina, agua, sal. Punto y coma. Leudado biológicamente se trata de levadura, ya sea fresca, ya sea seca, levadura biológicamente, levaduras que tienen vida, activan en la masa, y dice, cocinado en horno o fritura por inmersión. Fritura por inmersión. ¿A qué le llamamos fritura por inmersión? Tiene que haber suficiente aceite como para que pueda, pensando por ejemplo que esa masa pueda hundirse y ser cubierto por aceite. Entonces, cuando vamos a utilizar, vamos a cocinar la berlinesa en este caso, va a ser un poco difícil o casi imposible hacerlo en una sartén, por ejemplo, que tiene poco fondo. Tiene que haber buen fondo y buena cantidad de aceite. Generalmente los aceites que recomendamos es aceite de girasol, que hay abundante en nuestro país. Tenemos aceites nacionales. También algunas otras personas utilizan algún otro tipo de materia grasa sólida que se derrite con el calor y se utiliza de diversos modos. O sea que el tema de, vamos a llamarle ingrediente para la cocción, el aceite de girasol da muy buen resultado. Puede ser también aceite de maíz, pero como somos microempresarios, estamos emprendiendo algo nuevo, vamos a analizar bien el costo sin que perjudique a la calidad. Primeramente, calidad. Otra recomendación en la utilización, en la fabricación de las berlinesas y donas. Donas, te doy un poquito de tiempo después, Bruno, así nos da un poco un panorama un poco más internacional, vos que sos muy internacional también. Con la misma masa, profe. Hoy con la misma masa, dos productos. Con la misma masa, dos productos. Habíamos dicho en el video, y recuerdo ahora, y siempre donde voy recuerdo lo siguiente. En las berlinesas y donas, el tiempo de reposo que habitualmente nosotros recomendamos 20 minutos después del amasado, una vez que logramos todo el desarrollo del gluten, nosotros dejamos un tiempo de reposo, se conoce como fermentación primaria. Ese tiempo de reposo habitualmente casi en todo tipo de masa va entre 20 a 25 minutos, siempre cubierto con plástico.
En el caso de las berlinesas, y también hay otro producto dulce, semidulce, el pan chip, por ejemplo, menciono ya, por si está haciendo estos días bollos y pan chip, quiere hacer, en vez de esos 20-25 minutos de reposo de fermentación primaria, yo suelo utilizar y recomendar porque me dio éxito y quiero que a vos te dé mayor éxito aún que lo que me dé a mí. Eh, Dejo reposar entre 45, puede ser 60 minutos también. Cuanto más larga la fermentación primaria, el sabor es único, el sabor es diferente. En algunos casos suelo trabajar con personas, decimos, bueno, a este dejamos, con esto hacemos masa directa. Terminamos de amasar y ya hace el bollo. A esta parte vamos a dejar 25 minutos. Y esta otra parte, este otro bloque de masa, vamos a dejar 60 minutos. El de 60 minutos no tiene nada que ver con la misma masa trabajada sin descansar. Por Claro. eso que yo te recomiendo que cuando hagas pan, menciono de vuelta, y no me canso de mencionar, porque ahí está, no es secreto, cuestión de técnica. La masa necesita reposo para lograr sabor, para lograr aroma y durabilidad. Seguramente va a decir, ¿cuánto tiempo puede durar esto? Si yo hago una masa verde le llamamos técnicamente a la masa que no tiene reposo. Si hago una masa verde, le pongo conservante, igual se va a descomponer. Sin embargo, yo hago una masa sin conservante químico, dejo reposar buen tiempo, la masa logra una acidez y esa acidez actúa como un conservante natural en la masa y el producto va a tener mayor durabilidad. Esa es un poco la recomendación muy profunda que quiero hacerles, que quiero hacerte a vos que estás mirando y nos tuteamos porque nos conocemos a través de esto. Yo te recomiendo que no te apures, aunque venga ya el pedido, el cliente ya quiere el bollo, no te apures, decirle Que que espere el espere. cliente, profe. Sabor Volvemos a ante decir, todo. Si no va a ir a decir que tu bollo es una porquería. así es, no quiero que vendas una sola vez, quiero que vendas de una vez y para siempre. Y dentro de 200 años, que el bollo que hiciste esta semana perdure con tu marca, con tu marca. Y si por Totalmente. ahí uno en algún momento fue un eslabón de éxito de alguien, ese nomás es el premio del docente. Cuando ve que uno es mejor que su maestro. Así que yo te deseo eso para vos. Eso en cuanto al tema de berlinesa, en cuanto a tiempo de reposo. Otra cosita. Seguramente alguien ya está dentro de su lista de preguntas porque me imagino que hiciste una lista de preguntas. Me imagino. Y ya Seguramente se están multiplicando las preguntas ahí abajo, profe, veo, ¿eh? Están entrando las preguntas ya. sí, 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 sí. Seguramente más de uno está diciendo, pero me falta aceite, ¿qué puedo hacer? Cocinar al horno nomás, porque si hay poco aceite, prepárate para la siguiente sesión. Si Exacto. tenés tiempo de comprar aceite cerca de tu casa, de alguna despensa de tu casa, invertí mientras reposa tu masa. ¿Por qué tenés 45, 60 minutos? Prepará nomás y date el gusto de comer un buen bollo único en tu zona y van a visitarte. No para ir a cobrarte alguna tarjetita un sábado. Va a decir, señor, señora, ya están los bollos y ese bollo te va a pagar tu cuenta. Ese bollo te va a pagar la luz. Ese bollo te va a dar la perspectiva y la posibilidad de decir, ah, lo que tanto busqué ahora puedo comprar. ¿Con qué compraste? Con el esfuerzo que vos hiciste, con el éxito que vos estás teniendo, con la creatividad que vos tenés. Así que animate a seguir adelante y sobre todo, formaliza tu empresa. Las empresas formalizadas tuvieron muchos beneficios en estos tiempos porque a través de la formalización sus compromisos con sus funcionarios fueron cubiertos por el Estado. Así Es mismo. muy loable todo eso, por eso yo te recomiendo que formalices, prepárate bien, con lo mínimo que tenés,
podés hacer mucho. Y recordad también, primera inversión, una balanza, segunda inversión, harina Hildebrand. Y, Así. y la formalización especialmente. Balanza Un electrónica, panorama profe. general. ¿Eh? Balanza electrónica. Balanza En electrónica lo posible electrónica. y en lo posible en electrónica y que pese de 1 gramo a 1 gramo. No de Porque yo así. quiero poner 3 gramos, me pesa 5, no sé si pesa 2,7 o 5,5 o 5,4, mantiene 5 gramos. Así que ese es un poco el tema en términos generales. Recomendación de vuelta entonces, amasar bien, tiempo de reposo, prolongar de lo habitual, pónganle 60 minutos, cocción, temperatura de aceite entre 160, están las fritadoras, por ejemplo, eléctricas, que en 160 grados está bien, otros, porque a veces el termostato marca diferente, otros requieren 170 grados, pero quiero que recuerdes bien, no pases nunca 180 grados cuando utilizas aceite. Se satura. El aceite en términos generales tiene su punto de quema. ¿En qué consiste el punto de quema? Que pasada esa temperatura el aceite se vuelve tóxico. Tal cual. Entonces, a veces nos gozamos, nos sentimos superiores cuando mi fritura es más rápido que el de Bruno. Pero había sido que mi aceite estaba en 200 grados. Pongo ahí la masa para el bollo y ya colorea. En 2 minutos ya está. Y ahí yo transmití toxicidad al producto final. Después cae pesado. Y otra Cae cosa, profe, que pesado. vos has mencionado en el video, el tiempo que requiere una berlinesa de cocción para que no quede cruda adentro. Así mismo es. Tiempo, fermentación, temperatura de aceite. También se puede hacer al horno. En este caso, recomendación, no le llamen berlinesa porque ya estamos alterando el proceso. Allá es Llámenle medio directamente nomás. un pan de leche, un Miguelito, más o menos ya está haciendo al horno. Sería Miguelito, Arielito, lo que sea, pero nunca berlinesa. Sería bollo al horno, bollo al horno. Abstenerse nada de esa historia, las calorías, las berlinesas se hacen en inmersión en aceite, ¿ok? En aceite. Incluso hay otra técnica, Bruno, y vos que estás viendo, que se hace una cocción al horno. En vez de llevar 18 minutos de cocción, a los 14 minutos se saca porque ya se formó la estructura del bollo en el horno, ya está dura la corteza, ya no se va a bajar, se retira y se sumerge en aceite. Okay. Es una técnica interesante. ¿Por qué? Ahí, si es que nos hemos equivocado un poquito en el bolleado, no hay una ventana por donde pueda penetrar el aceite. Okay. Adentro está seco y con el golpe de horno, con la precocción en el horno, se formó la estructura, se pasa al aceite esos dos minutos últimos y sale con el sabor de bollo frito, pero nosotros sabemos de que nos ayudó mucho el horno. Adentro no va a haber ni 1 miligramo de aceite. Se ahorra aceite. Y hablando de éxito y creatividad, hoy vas a crear algo nuevo. Y un sabor muy, 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 muy lindo sabor tiene este tipo de bollo. Exacto. ¿Cómo le vas a llamar a eso? Importante también el aceite para que se le pegue el azúcar a la hora de sacar. Eso sí, en el horno no va a quedar ya seco. Así mismo es. Bruno, ¿cómo le llamarías eso entonces? ¿Cocinado al horno y al aceite? Es un bollo de doble cocción. ¿Cómo le llamaría, profe? Yo estoy pensando ahora, ¿qué tal si le llamamos bollinesa? Bollinesa, creado en Hildebrand. Profe, ¿dónde se comen los bollos originariamente en Paraguay? No es un producto paraguayo, pero que le gusta mucho a los paraguayos el bollo. ¿Y de dónde vino? ¿Quién trajo? ¿En qué zona?
Te pediría una ayuda en ese sentido, porque no sé si Yo trajiste vos. sospecho, profe, que Yo los no traje. inmigrantes alemanes de San Bernardino, de Altos, por ahí viene la tradición de las berlinesas en Paraguay que pegó tanto, me parece, ¿verdad? Ahí está. Los alemanes, cuando vinieron acá, y donde vamos nomás, el lugar donde visitemos, siempre queremos resaltar el producto de nuestra tierra. Me pasó a mí en Buenos Aires, que teníamos pizzería y heladería, pero los domingos yo hacía chipa. Ah, Yo mira. hacía chipa, pensando en mi tierra, pensando en Paraguay. Y ya no me conocían por Emiliano, el chipero. Así que son cosas que vienen. Yo creo también, Bruno, en nuestro país, las berlinesas fueron traídas justamente gente que conocían Berlín, que conocían ese producto. Y en Paraguay, hablar de bollo, uno imaginariamente se traslada a San Bernardino. Sí. Y muchas veces uno dice, yo quiero hacer como el bollo de San Bernardino. Todos queremos hacer conocimiento y vas a ir creando tu propia receta. No copies, que te sirva como una guía nomás, como una idea. La misma cosa cuando hablamos de recetas. Yo nunca digo, Bruno, no hagas esto porque esta es mi receta. No, es una receta que me dio éxito. Yo te doy a vos, Bruno, yo te doy a vos que estás viendo. Si te da éxito, bienvenido sea. Agregale algo más y es tu receta. Pero alguien te dio una idea nomás. Esa receta no pertenece a nadie. Y una recomendación muy particular que suelo hacer es cuando quieren elaborar un producto que en internet están viendo y por ahí les sale mal, a veces no tenemos a quién culparle, a quién reclamarle, a quién decir cómo se hace esto, porque aparece nomás la receta. No hay Claro. una persona responsable que sea responsable de ese trabajo. Por lo tanto, en nuestro medio tenemos muy buenos profesionales, somos abiertos, así que es cuestión de comunicarnos, conocernos y no hay nada que no se pueda hacer. Así que adelante con eso. Eso es como una introducción general, Bruno. Seguramente después vendrán las preguntas. Claro, ¿Dónde, profe, un otra dato. cosita que vos dijiste, Bruno, el tema del azúcar. Ujú. El bollo tradicional nuestro sale del aceite y se pasa directamente al azúcar, estando caliente. No deje enfriar porque después ya no se va a pegar el azúcar, porque es la humedad del aceite caliente es el que hace que Pega. se pegue ahí el azúcar. Y es azúcar cristal, azúcar cristal. Es Ahora, azúcar de mesa, eh, no la azúcar, ¿cómo se llama la otra? Ah, se me fue, no profe. es el azúcar impalpable. No es la impalpable, aunque se ve muchos bollos también con azúcar impalpable, profe, por la calle. Cuando yo veo azúcar impalpable, yo sé que ese como relleno tiene dulce de leche. Ah, ok. Te Ese es relacionas lo que, directamente. ese concepto yo sostengo de Sí, la verdad, que el ahora que me azúcar decís, impalpable como decoración me está indicando que es dulce adentro de leche. algo tiene dulce de leche. Y, profe, el dulce de leche es un aporte rioplatense ya a las berlinesas. El dulce de guayaba es un aporte paraguayo. Dulce de guayaba es bien paraguaya, el membrillo es Es bien, rioplatense, bien dulce argentino. de leche rioplatense. Tengo un amigo que fue a participar en una competencia en España y preparó una torta con relleno de dulce de leche. Dijeron, usted no puede participar, esta no es ninguna torta. El dulce de leche es bien argentino, ¿eh? Bien argentino. Tal cual. Eh, Profe, y y, las de crema. y todo tiene que ser repostero. El dulce Exacto. de leche, repostero. Si es dulce de guayaba, repostero, no el dulce débil Ujú. y la crema pastelera. Son los tres rellenos que más se utilizan. Relleno con dulce de leche, dulce de guayaba y crema pastelera. Ni uno es el original, profe. El original no tiene relleno, pero a los paraguayos nos gusta el bollo relleno. Sí, la Solo con berlinesa, azúcar, profe. es masa y ahí se saborea. Por ejemplo, cuando vos estás haciendo tu bollo,
y querés probar tu masa, no rellenes, probá la masa, A ver qué tal. porque la masa ya con el dulce altera totalmente el sabor. Totalmente, profe. Las donas. ¿En qué momento un bollo dejó de ser bollo y tiene un futuro de dona, profe? Yo le estoy, primeramente el bollo es el molde, el redondito, bien cerrado adentro para que evitar que penetre aceite por ahí cuando yo voy a fritar. Tiene que tener un buen tiempo de reposo ese bollo, esa masa bollada o bolleada, porque se va estirando, después se forma como una, yo utilizo en el nombre en nuestro lenguaje, una argolla, una masa redonda, pero con Exacto. agujero adentro. Eh, Eso hay que abrir bien y por lo tanto la masa tuvo que estar con tiempo de reposo para que pueda ceder al estirado, porque si quiero estirar enseguida, si quiero armar las donas enseguida, voy a romper toda la masa. Exacto. O si no, abro no mucho y después en la medida que va fermentando se va cerrando. Y se parece mucho a un pan muy tradicional que tiene un agujerito en el medio, pero que no es dona, sino es otro producto que Exacto. tiene Los una forma. Bakers. Así mismo. Gracias, Bruno. Es al Gracias, lado. Bruno. Vamos a otro equipo ahí, ¿verdad? Es el vecino de las donas, pero el sabor es De pinta es parecido, pero es otra cosa totalmente. de pinta, Profe, exactamente. las donas están de moda también, o sea, no te cierres si vos siempre hiciste bollo o te gustó bollo a ofrecer las donas. Es la misma masa, cambias la técnica al hacerle la argolla, el agujerito, como dice el profe, y después le pone un glaseado por arriba, que puede ser azúcar impalpable y limón, puede ser de chocolate, puede ser de colores también, profe. Sí, por ejemplo, para los cumpleaños infantiles, tengo muchas personas conocidas para los cumpleaños infantiles, le piden bollitos y donitas. Entonces, ¿cuál es el decorado para un niño? A veces Confites. con un glacé o un chocolate blanco y colorinche arriba, Exacto. grajea multicolores arriba. El niño dice que ese es más rico que no tiene grajea multicolor. Entonces, y Automático. tiene razón. Recordar siempre que tu producto tiene que, la compra de tu producto tiene que entrar por la vista. No es ninguna respuesta válida que alguien, que vos, Bruno, me digas, profe, qué feo que está tu producto. Y yo quiero venderte, pero es rico. No es una respuesta correcta la mía, Tiene que porque verse rico también. no le convenció a Bruno comprar Exacto. por la presentación. Entonces, hace bien nomás primero. Estamos en tiempos de redes sociales, profe. Si no se ve bien tu producto en las redes sociales, no vas a vender lo mismo, aunque sea rico. No te van a dar la oportunidad si no se ve rico, aparte de ser rico. Así mismo es. Por eso que hoy en día también están trabajando mucho áreas que en otros tiempos no tenían tanto espacio. Hoy en día los fotógrafos, por ejemplo, los que son especialistas en sacar fotografía a producto y publicar, hoy en día ellos son nuestros mejores vendedores, nuestros mejores presentadores, nuestros aliados. Hoy en día Exacto. hay que hacerse conocer. Eh, en un, en un tema que se llama Los 7 pecados capitales de la venta, figura eso, que haces buen producto, pero no haces conocer. Totalmente, profe. Veo que se están multiplicando las preguntas ahí, pero no sé si vamos a esperar todavía. ¿Qué otra cosa que no estamos mencionando, profe, respecto a las donas y los bollos es, habíamos recibido una pregunta de si podía hacerse en grasa hidrogenada también, la cocción. Sí, desde ya que hay productos industriales, inclusive, industriales, que la fritura lo llevan con un producto, una eh, hidrogenada industrial, se conoce en el mercado como shortening, fritura, Ajá. exclusivo para fritura. Se utiliza, tiene un sabor diferente, es saludable. El paladar se acostumbra también al sabor. Entonces, algunos encuentran
ese tipo de producto y el mismo producto fritado, frito en aceite de girasol, por ejemplo, el sabor ya altera. Ujú. Entonces, si vamos a tener, se puede utilizar eh, grasa vegetal hidrogenada, no es demasiado saludable, pero se utiliza mucho en la industria. Ujú. Eh, uno, una de las ventajas que tiene es el punto de quema. Casi a 240 grados recién se quema. Ok, O sea que, aguanta mucha temperatura y mucho tiempo. y sí, pero ya hay, ya no es demasiado natural que digamos. Es como Eh, manteca y margarina, profe. algo parecido a eso, algo parecido a eso. Pero como vamos a empezar, yo te aliento a que empieces con el aceite de girasol. Si es que quieres incursionar en el mundo del bollo al horno, llamarle bollo al horno, eh, y para que te conozcan como Bruno, el que tiene bollo al horno. Exacto, hacete Pero, famoso por eso. pero las donas, por ejemplo, esa combinación de fritura con chocolate o glacé, es otra cosa. Incluso las donas, en cierto modo, se puede rellenar, se puede rellenar. ¿De qué manera? Hay una cafetería mundial muy importante, conocido mundialmente, que cuando yo probé las donas, me llamó mucho la atención y me gustó mucho porque tenía relleno y no estaba cortado. Eso podés hacer con una incisión, con una manga y vas rellenando. Exacto. Entonces, La no se parte de ve, abajo del bollo. sí, no se ve el corte, pero al masticar se encuentra un sabor diferente. Entonces, Exacto. por eso que muchas Como si veces fuese uno, una masa bomba, profe, como si fuese un profiterol se rellena. sí, sí, o sea, ese método. Ese método, exacto. Y en vez de cortar tranquilamente también las berlinesas, se puede hacer una incisión con una manga y rellenar. ¿Sí? Pero dejar un puntito del relleno ahí arriba para que se pueda identificar si es dulce de leche, si es crema o algo así. En mi Exacto. concepto, si tiene azúcar impalpable, relleno de dulce de leche, Bruno. No me Sí o sí. vendas una berlinesa con relleno de guayaba que tenga dulce, perdón, No, azúcar no, impalpable. por favor, porque le En van a mi estar caso. decepcionando al profe Emiliano si hacen eso, sepan. ¿No? Profe, ¿te parece si pasamos las preguntas? Sí, cómo no. Creo que hay unas cuantas preguntas. Aquí ¿Cómo tenemos no? ya varias, profe. Para que, Sí, porque recordemos que después de de las respuestas, ahí tenemos que ir al sorteo. Así que sí, no te alejes, quédate. no te alejes, que si no eh, estás prendido al sorteo, no te vamos a dar la asesoría, así que estate prendido a todo. Cintia Galeano pregunta, ¿qué cantidad sería ideal de aceite para freír y a qué temperatura? Hablamos ya de temperatura. 160 grados es un buen promedio. La cantidad de aceite va a depender del elemento que utilizas para freír. Si es una olla de, vamos a suponer, 35, 40 centímetros de diámetro, una cacerola, puedes usar una cacerola. Eh, Recordemos que inmersión significa de que tenés que tener en cuenta de que si el bollo tiene esta altura, el aceite tiene que tener esta altura. Se Exacto. utiliza mucho aceite en esto, pero no es que utilizas el aceite una vez. Se Profe, utiliza siempre. otra cosa, no solamente que absorbe mucho menos aceite, cualquier tipo de producto que tenga inmersión profunda. Ejemplo, milanesa, ejemplo, croqueta. Si vos pones muy poco aceite en una sartén, te va a chupar, te va a absorber un montón de aceite. Inmersión profunda, a mayor aceite, menos absorción de aceite, profe. Y es lo mismo con las donas. Así mismo, y por eso se habla mucho de fritura por inmersión. De acuerdo al tamaño de lo que vas a cocinar, pensando más de que se pueda hundir eso y que le cubra el aceite todavía sin que toque el fondo. Perfecto. Eso Para después tener idea. se enfría, se cuela y tiene un uso posterior, ¿verdad? Por el punto de humeo que todavía no alcanza, ¿verdad? Eso mismo, sí. Bien, otra pregunta tenemos, profe, de un espectador anónimo. ¿A qué se refiere con saber porcionar para no romper el gluten? En el video habías mostrado, profe, la técnica que hacías ahí entre el meñique y el pulgar. Ajá, muchas gracias. A veces, cuando nosotros vamos a hacer corte a mano,
incluso hay muchas recetas que dice cortar 2 dedos, 3 dedos pensando en el tamaño. Pero no se especifica ahí cuánto es el diámetro de ese bastón de masa. Si yo tengo un bastón más, ¿se puede ver ahí? Sí. Este tamaño de cilindro. Corto 3 dedos sería de esto. La medida, 3 dedos. Si yo hago un cilindro así y dice 3 dedos, corto así, ¿el peso va a ser igual? No. Si el cilindro es más grande, por eso volvemos al tema de la balanza. Eso es el tema de peso. Cuando cortamos, porcionamos de forma manual. En la panadería trabajamos corte así, rápidamente. Hoy en día hay divisoras de masa. Se prepara bloque de masa. Si yo quiero cortar, por ejemplo, para la berlinesa hemos cortado 70 gramos la vez pasada. La divisora de masa mecánica puede cortar en 30 partes iguales. Por lo tanto, 70 gramos por 30 son 2.600 gramos. Voy a preparar un bloque de masa, 2.100 gramos. Coloco en la divisora, acciono mecánicamente una palanca y me corta en 30 partes iguales. Okay. Cuando cortamos a mano, estamos empezando. No quiere decir que solamente a mano podemos cortar. También hice cortar con el cornet. Exacto. El cornet. El corte a mano, a eso se refiere esta persona que pregunta. Porcionar sin romper el gluten. Es cortar sin que se estire rompiendo el gluten. Podemos cortar así también la masa. Ajá. Como suelo decir, estilo gallina yeyucá, riguazú yeyucá. Es estirar así. Le tira, como que si le estuviese tirando el cuello ahí. Conozco Sí, esa estirando el cuello. Ahí, y la persona que nunca mató una gallina, entonces está aprendiendo algo nuevo también. Creatividad y éxito. Estiramos así la masa. ¿Qué pasa ahí? Una rotura de gluten impresionante. Y después cuando queremos bollear, no se forma el bollo con la parte lisa arriba. Perfecto. A eso se refiere sin romper el gluten. Entonces, ¿cuál es la técnica? Habíamos mostrado en el video con la masa, pero yo me traslado a tu casa. Estoy trabajando contigo ahí. Ya hacemos el bastón. Vos tenés un cilindro en tu mano, yo tengo otro cilindro en mi mano. Y vamos a hacer juntos. Coloco el cilindro acá. Este es el cilindro de masa. Sí. Sobresale acá. 3 dedos, 3 dedos. 4 dedos, 4 dedos. Entonces, para el corte, yo no presiono nada de masa acá. No es que voy a matar la masa para que no se corra. Que quede libre, sostengo nomás. Este dedo meñique, ¿se puede ver, Bruno? Sí, se ve, profe. Este dedo meñique, acá adentro está la masa. Con el pulgar. Corro la masa y con este dedo meñique presiono contra el pulgar acá. Ajá. Como la Y ahí masa como es que suave, cortas y sellas, profe. ahí y hago esto. Exacto. Y ahí muestro, por eso mostré ahí en el video, cómo queda el gluten. No se rompe, no se desgarra. Exacto. Y sin embargo, con el guasuye yucá se desgarró todo el Ahí gluten. pasamos todo. Quedó clarísimo, profe. Aparte en el video está ahí muy clara la técnica también. No sé si está la respuesta. Sí, no, perfecto. Se entendió Gracias. perfectamente, profe. Tenemos otra pregunta. La masa de donas tiene que ser diferente si va al horno. ¿Cuál sería la receta para el horno? La receta de donas al horno, si es la misma o no. Dijimos que se puede fritar o hornear. La misma receta. La misma. La misma receta. El tiempo de fermentación tal vez para el horno se va a esperar un poquito más. ¿Por qué? Porque cuando yo llevo a la fritura, ya sea bollo o dona, tiene 160 grados mi aceite. En la medida que voy fritando, ese aceite va haciendo sentir a la masa la temperatura y sigue creciendo la masa. La parte que queda sin aceite, la parte de arriba, sigue creciendo. Sí. Y de pronto, en el video, ustedes vieron, toqué un poquito el borde y por el peso de la masa cruda, que es más pesado que lo que se está cocinando, da vuelta. Sin embargo, cuando voy a llevar al horno, voy a dejar fermentar al máximo todo. ¿Sí? Okay.
Temperatura del horno también 160 grados. Y en el caso de que de cierto horno, si una berlinesa de 70 gramos me cocina en 11 minutos, quiere decir que tengo que bajar la temperatura y prolongar. Por lo menos esta medida, esta masa de 70 gramos va a llevar 18 minutos aproximadamente de cocción. Por eso que cada uno de ustedes va a ir conociendo su horno. Perfecto. Se entendió perfectamente, profe. Bien. ¿Cuánto tiempo debe amasarse la masa para unas donas esponjosas y perfectas? La esponjosidad no va a depender tanto del tema del amasado, sino la receta. La receta. Para que sea bien esponjosa, se puede trabajar con una masa húmeda, o sea que hacer una masa un poquito más blanda. Si es que vas a hacer solamente donas, podés hacer una masa un poquitito más blanda para que también te sea mucho más fácil el tema del estirado. Y la esponjosidad se va a lograr cocinando en el tiempo adecuado y dejando fermentar también, si es posible, en un lugar donde haya un ambiente húmedo. Y no apurar mucho con la temperatura tampoco. En todo esto, el sabor se va a ganar fermentación lenta y prolongada. Así mismo. Genial, profe, se entendió. Me gustaría saber si los bollos se pueden hacer con harina leudante, pregunta Claudia Ortiz. Nunca hice, porque no sé si es por mi alma de panadero que quiero trabajar con levadura biológica. Pero en ese caso, ¿por qué querés hacer con harina leudante? Porque tenés poco tiempo, puede ser también, porque la harina leudante que no fermenta afuera. El polvo de hornear acciona por efecto físico de la temperatura del horno. O sea que si vos no tenés tiempo, vas a armar toda la masa, vas a meter al horno, pero te va a salir un producto un poco pesado. Y el sabor va a ser un poquitito diferente. No digo que va a ser un sabor... En lo posible que utilices entonces, que no utilice harina leudantes y sí un fermento biológico. Fermento biológico. Profe, Gloria María Páez, profe, una pregunta. ¿Qué pasa más tiempo el leudado? ¿Qué pasa si te pasas del leudado? Entiendo yo que es la pregunta. Cuando pasa el tiempo de leudado, muchas veces sucede que tengo una cacerola muy chiquitita y caben solamente 2 bollos. Y con un kilo de harina y de tercero, ¿saben cuántos bollos podés hacer? ¿Cuánto, profe? 33 a 35 bollos. Ya llenamos la canasta casi. Sí. De plata. Y a veces fritamos los 3 primeros bollos. Dejamos el punto ideal para fritar. Perfecto. Las 2 cocciones son 6 bollos recién. Y el resto ya está pasando la fermentación. Cuando ya cocino los 3 últimos bollos, pongo en el horno, en el aceite y se hunde, se aplasta. Se saturó, técnicamente se conoce como saturación de las proteínas formadoras de gluten. Y caneoma la de proteína ya no aguanta más tanto tiempo de estabilidad de fermentación y se cae. Y ese bollo va a estar lleno de aceite. Ese sí va a absorber. Absorbe mucho aceite. Muy bien, profe, se entendió perfectamente. Maya pregunta, ¿cuánto tiempo de cocción se necesita para el bollo y dona? Habíamos mencionado una temperatura ideal. ¿Cómo podemos medir la temperatura en una cacerola, por ejemplo, en la fritadora industrial, por ejemplo, ya tiene el termostato, todas esas cosas? Ahora, estamos empezando. En casa usamos una cacerola. Después voy a responder al tema del tiempo. Pero yo pongo, por ejemplo, una masa para fritar. Y enseguida a los costados se ve que produce mucha burbuja. El aceite está muy caliente. 1. Entonces, el tiempo que yo quiero lograr, 5 minutos, 6 minutos, a los 3 minutos ya está muy coloreado porque el aceite está muy caliente. Okay. Entonces, voy a probar no es que voy a sacrificar un bollo, porque un bollo vas a vender por 2.000, 2.500 guaraníes
y te está cubriendo a lo mejor un 30% ya de tu costo. Con un bollo que perdés, no es que perdés plata, dejaste de ganar. Claro, que es lo mismo que perder, profe, hoy en día. Sí, si yo no gano es porque estoy perdiendo, Bruno. Sí, Si mi club no gana es porque está perdiendo. exacto. Entonces, en ese sentido, eh, eso hay que tener mucho cuidado, el tema de la temperatura. Y lo ideal es que cuando pongamos nosotros esa masa, no produce todavía burbuja y de pronto lentamente va apareciendo alguna que otra burbujita en los costados. Ese seguramente está a 160 grados. Genial. Esa es la forma de distinguir El así tiempo el termómetro. de detectar eso. Entonces, el tema de fritura es de 5 a 7 minutos aproximadamente. Y otra cosita que en la introducción no hablé, seguramente alguna pregunta habrá ahí. Si la masa al poner en el aceite como que se hunde, quiere decir que no fermentó todo. Y Perfecto. eso va a ser un bollo muy pesado y Crudo. por dentro va a estar crudo. Profe, María Asunción Jiménez pregunta, ¿el jugo de naranja es indispensable? No es imprescindible, sería indispensable, pero puede ser optativo. No sé si se entiende. Eh, yo quiero darle un sabor Importante, especial. pero no es imprescindible. Exactamente. Es importante, pero no es imprescindible. Por el tema del sabor nada más. Y también el color. Si yo utilizo, por ejemplo, una masa semidulce con 12-13% de azúcar nomás, el jugo de naranja le va a dar un tono muy especial. Pero solamente por el tema del sabor. Así que, profe, Verónica Miranda pregunta, ¿cómo puedo hacer bollo sin lactosa? Ahí, Bruno, ¿me podés ayudar vos? Y no le pongas lácteos. Esa es mi solución. La verdad que nunca hice bollo sin lactosa. Sí, la Una lactosa, vez cuando se utiliza, en vez de agua se utiliza leche, podría ser leche sin lactosa, por ejemplo, pero exacto. al poner leche, por ejemplo, yo recomiendo hacer con agua nomás, pero la lactosa estaría en la crema pastelera con leche entera, no use entonces crema pastelera como relleno, pero en la harina y eso yo no tengo lactosa. Genial. Profe, ¿los bollos se pueden cocinar en microondas? Preguntan. Recordemos que la cocción, el microondas se puede calentar, pero la cocción, ¿cuántos minutos, cuántos segundos, cuántos minutos vas a darle en un microondas? Eh, Francamente, yo nunca, o sea, no tengo experiencia en eso, pero si por algún motivo en las redes sociales podemos comunicarnos, yo mientras voy a hacer un experimento de eso, pero todo lo que sea sabor y esas cosas va a alterar muchísimo. Yo Perfecto. no recomendaría, pero sí, no puedo decirte se puede o no se puede cocinar. Ahora, otra cosa sería la respuesta, ¿se debe o no se debe cocinar? Poder se puede, pero No te no tengo recomendamos resultado. para nada. No tengo resultado por ahora. Sí. Y Ramón gracias por Acuña, preguntar. gracias por preguntar. Sí. Ramón Acuña pregunta, profe, ¿a cuántos grados va el bollo al horno si es industrial y por cuántos minutos? Va a depender mucho del horno también. Por ejemplo, un horno turbo, que es lo que más se utiliza en estos días. Un horno turbinado tiene un poco es un poco contraproducente. ¿En qué sentido? Como tiene un ventilador en el fondo, sopla mucho y reseca un poco la masa, eh, puede darle un color y un aspecto un poco seco. Yo en ese tipo de horno utilizo 155 grados y de acuerdo a ese tamaño que estamos hablando, de 70 gramos aproximadamente de masa cruda, 18 minutos. 18 a 20 minutos. Ahora bien, en los hornos sin turbo, horno de piso, horno pisero como llamamos nosotros, ahí no hay aire, no hay viento que esté soplando. En esos tipos de hornos eh, vamos a tener la estructura de la miga de todos los productos, la estructura más húmeda, ¿sí? Porque va a tener menos efecto de resecamiento por efecto del ventilador.
si tenemos un horno de piso, es ideal para este tipo de productos. Y también la línea, si también tenés que hacer productos de confitería, bizcochuelo y eso, el horno de piso es recomendable. Genial, profe. Esta pregunta es muy buena, yo recuerdo que lo respondiste en el video, profe. El clima frío, ¿cómo hacer para que se eleve la masa? Leudado con el clima frío, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos más levadura? Sí, la solución está simplemente en poner más cantidad de levadura. Y siempre, hablando de protocolo, protocolo del proceso de fermentación, respetar, cubrir con plástico. Y en la casa generalmente es donde sufrimos mucho eso porque el ambiente en sí es frío. Claro. Profe, Eh, tenemos una pregunta desde Encarnación. Bruno, Paula, sí, sí, un sí. ratito, Bruno. La pregunta anterior decía temperatura en forma industrial. Ujú. La pregunta anterior. Y en la forma industrial, de acuerdo a la capacidad de tu horno, hace la cantidad de masa, para que no haya exceso de fermentación en la masa que queda por cocinar. Genial. Entonces, y la temperatura, de acuerdo también a la cantidad de azúcar que vas a utilizar, en este 18% de azúcar, por ejemplo, 155, 160 grados. Si vas a utilizar 25% de azúcar, que es un poco la costumbre paraguaya de comer masa dulce, en la parte industrial conviene bajar la temperatura a 150 más o menos para que pueda llegar a 20 minutos de cocción sin que coloree demasiado. Eh, Te interrumpí un poco, Bruno, porque me acordé de la pregunta que hizo este Genial, participante. genial. Quedó muy bien explicado. Paula Vera pregunta, ¿se podría hacer una noche antes la masa y dejarlo reposar por horas para cocinar a la mañana? Saludos desde Encarnación. Saludos, Dede. Encarnación. Prepárame eso y cuando cocines ese bollo, yo voy a comer porque estás queriendo ganar calidad. Ujú. Reducir la levadura, no me digas cuánto, porque no sé en qué ambiente vas a mantener eso. A temperatura ambiente o vas a poner en frío. Podés preparar tranquilamente. En las industrias, desde ya que anteriormente en la panadería, el panadero tenía que entrar a la 1 de la mañana para que el producto esté a las 7 de la mañana. Hoy en día, con Bruno y yo, el último turno de la tarde de hoy, preparamos ya la masa para el día siguiente. Trabajamos con la cantidad de levadura para que la fermentación sea lenta y prolongada y cocino mañana. Tranquilamente se puede hacer la masa reduciendo levadura. Ahora no me preguntes cuánto porque no sé en qué ambiente vas a mantener tu masa. Se puede Perfecto. hacer, se puede. Se puede Y hacer perfecto. se gana tiempo y sobre todo se gana sabor. Sí, señor. Así que recomendado ese método. Recomiendo. Nieves Morínigo pregunta, si en fritadora eléctrica se consigue el mismo sabor y si es conveniente o no, de acuerdo a su experiencia. Totalmente fritadora eléctrica. Estamos hablando, simplemente hablamos de cacerola nomás porque para que la gente diga, no, no tengo para fritadora eléctrica. Es Claro, el mismo resultado. genial, sin Y problema. mejor aún porque hay algunas fritadoras donde se puede cocinar a lo mejor 12, 15 bollos por vez. Y dentro de esa experiencia También que tengo, se puede manejar la temperatura la en temperatura. la freidora. Eh, Eso es muy importante hay también. una anécdota, nosotros los panaderos estamos llenos de anécdotas, justamente eso de fritadora eléctrica. Eh, una vez visité a un cliente que hace solamente bollos, toda fritura hacía, y ¿cuál era su fritadora? Un tambor de 200 litros cortado por la mitad y ahí dos resistencias adentro. Un carro cocinaba casi en 2 veces. Un carro, estaba hablando de un carro de 15 bandejas. Y en Wow, cada bandeja había 30 bollos más o menos. En 2 frituras liquidaba todo ese carro. Entonces ahí va la creatividad. Ahora, temperatura del aceite, no me pregunte, Bruno, porque no tenía termostato. claro. Ah, ojo. Ah, ojo. Profe, María Aquino pregunta, por favor explica de vuelta en qué momento inicia la fermentación primaria. Muy bien. Cuando introducimos la levadura a la masa, en este caso hemos trabajado con levadura seca instantánea, desde el inicio del amasado, al estar en contacto con la humedad
y el alimento, la levadura, como todo ser vivo, al encontrar alimento empezamos a crecer. Ahí empieza, empieza ya a activar la levadura. La fermentación primaria, cuando empieza en el orden en el concepto de proceso. Cuando terminamos el amasado, comprobamos que la masa está bien, ya desarrolló bien el gluten, hacemos el bolleado del bloque de masa y colocamos ya sea en un bol o sobre la mesa, cubrimos con plástico. Ahí miramos el reloj. Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Entonces, a las 8 voy a utilizar esa masa. Y así como dijimos, después de eso, desgasificar. No armar ya directamente porque adentro hay mucho aire, mucha fermentación. Entonces, cuando terminamos ese bollo y dejamos reposar, ahí empieza la fermentación primaria. Perfecto. Al terminar de amasar. Esa es la primera fermentación. Profe, Elizabeth quiere saber por qué su levadura seca no se disolvió al hacer la receta. La levadura seca, ¿por qué no se disuelve? Bueno, no sé si utilizó levadura seca granulada o levadura seca instantánea. Si es que no se disolvió, posiblemente no se haya mezclado bien con la harina o el agua se fue agregando muy de a poco y no le dio tiempo de diluirse de la levadura. En ese caso, tranquilamente, si te vuelve a pasar, ¿cómo? ¿Elizabeth se llama? Sí. Si te vuelve a pasar, Elizabeth, separándome un poquito de agua de la receta, sin el azúcar ni la sal, agua sola, de la receta. Diluí tu levadura y si vos estás usando una levadura seca, granulada, que no es instantánea, eso ahí en el sobre dice luego, diluir y dejar 18 a 20 minutos hasta que produzca burbuja. Esa es la otra clase de levadura seca. Activar primeramente y después se coloca la masa. Si estás usando ese tipo de levadura, no te va a aparecer los gránulos ahí dentro de la masa y no va a fermentar porque no es que no anda la levadura. Probablemente fue una confusión, profe, entre granulada e instantánea. Y la instantánea, sí, la diferencia está en que la granulada, la seca granulada, hay que activar lo que estoy hablando ahora, activar primeramente en agua. No tanto el azúcar, porque a veces cuando decimos azúcar, el azúcar de la receta la gente quiere poner a la levadura y ahí ya le mataste la levadura. Entonces, activar esa levadura seca granulada hasta que se convierte en un líquido pastoso y después empieza a producir burbuja. Quiere decir que ahí empieza a activar las células de levadura. Claro. Ahí recién voy a colocar la masa. Y la instantánea se coloca directamente ya con la harina y a continuar el proceso. Perfecto, profe. Muy entendido todo. ¿Podrían repetir la temperatura del aceite para cocinar los bollos y el tiempo de cocción? 160 grados, aproximadamente 6 minutos, profe. Sí, 6 a 8. Correcto. Ahora, Bruno, si vos te pones mucha cantidad de azúcar, a mayor cantidad de azúcar que lo que estuvimos trabajando, menor temperatura. Pero el tiempo va a ser por ahí nomás también en la fritura. Genial. Entendido todo, profe. ¿Podría repetir la forma de cocción al horno? Pregunta también. La forma de cocción al horno sería igual que todos los panes, darle el punto óptimo de fermentación, que no exceda tampoco porque si es que pasó la fermentación se va a bajar en el horno igualmente por la saturación de las proteínas. Se mete al horno cuando ya está bien fermentado para hornear. Perfecto, profe. Otra pregunta, ¿se puede hacer con harina 3 ceros y 4 ceros? El video hicimos con harina 3.0, Hildebrand. Se puede hacer 3.0 con 4.0 tranquilamente. Recordemos nomás de que cuando hacemos línea de panes, ya sea salado, semidulce o dulce,
Recomendamos la harina 3.0 por la cantidad de proteínas que tiene porque necesitamos fuerza y con eso vamos logrando un mejor volumen. Se puede hacer, no está prohibido. Todo lo que no está prohibido está permitido. Permitido. Sí. Está perfecto, profe. ¿Cuánto tiempo dura un bollo en frío o en temperatura ambiente? ¿2 o 3 días serían? Pregunta. La conservación del producto La final. conservación es respetando el proceso, respetando el tiempo de fermentación. Tranquilamente puede durar eso. Estamos hablando sin conservante porque hemos tenido conservante natural en la fermentación primaria. A temperatura ambiente, ¿cuánto tiempo, profe? Cerrado en un tupper hermético. Y tranquilamente, bueno, yo recomiendo 3 días máximo, porque si cerramos, recordemos que ahí también va a tener algo de humedad. Y Pero, ojo, que si tiene crema pastelera es otra cosa también, profe. ah, ¿Cuánta menos? y con crema pastelera artesanal es para el día. Por eso, si vos estás haciendo un bollo, haz el bollo. Hacé conocer tenés tu relleno aparte. Exhibís ahí dulce de leche, dulce de guayaba, crema pastelera. Si tenés crema pastelera artesanal, no rellenes nada, porque cualquier contaminación puede tomar la crema pastelera. Ok. Y en vez de ser ganancia, en vez de que ayejekai, nos quemamos. Entonces, la crema pastelera, colocar en el momento de vender, mantener en refrigerador y ahí. Ahí, por ejemplo, a mí me tocó comprar unas berlinesas del lugar donde hemos hablado, Bruno, y la crema pastelera estaba fría. ¿Por qué? Porque se rellenó en el momento. Le pedís a tu cliente qué relleno querés, sabiendo ya de que si es crema pastelera va a ser frío porque vas a mantener en el refrigerador. Perfecto. Entonces, tranquilamente eso. Profe, otra pregunta. ¿Tiene que ver también el material de la olla, o sea, aluminio o hierro, en la cual vas a hacer la fritura, profe? Siempre y cuando que no se desprenda este material del fondo, porque eso se traslada después al producto final. Eh, si es olla de hierro, mucho mejor. Las ollas, ahora, hay que destinarle seguramente a ese tipo de producto. Perfecto. La olla no tiene nada que ver en cuanto al tema de sabor y eso también, pero lo recomendable es lo que más tenemos son las ollas de aluminio. Perfecto, profe. Siguiente pregunta. ¿Se puede hacer también? No, acá ya es la misma pregunta que habíamos respondido. ¿Se necesita usar un aceite especial? Pregunta. El profe había recomendado de girasol. De girasol. Ujú. ¿Cuál es el secreto para que nos salga duro el producto? Técnica, no hay secreto. Técnica Técnica de y trabajo. respetar los Técnica de tiempos trabajo. de leudado. Generalmente sale duro porque a lo mejor se da una receta. Recordemos que recetas son sugerencias. Si en la cantidad de agua que nosotros damos, nosotros trabajamos siempre con la harina Hildebrand y ya conocemos más o menos la cantidad que va a absorber. Si hago una masa dura, se resecó porque no le cubrí bien, ese producto va a ser duro sí o sí. Claro, genial, profe. ¿Qué hago con el aceite luego de haberlo utilizado? ¿Puedo volver a usar el mismo aceite? En caso puedo utilizarlo, ¿por cuánto tiempo puedo usarlo? ¿O lo desecho? Pregunta. No, si vas a desechar, vas a perder mucho. Hacer más bollo, vender más bollo, hacer más donas, vender más donas, tranquilamente. Sí, se Genial. reutiliza. Yo tengo Pero, uno de 8 meses atrás todavía. bien. Otra pregunta, profe. ¿Puedes explicar otra vez el tema del bollo que va primero al horno y luego el aceite? ¿Por cuánto tiempo sería? La técnica que dijiste de primero cocinar hasta que tome estructura en el horno y luego el aceite. Sí, en el horno, la cuestión técnica, el tema de masa fermentada es de que en los 12 primeros minutos, a los 12 minutos empieza a coagularse los almidones que está en la corteza de la masa que metimos en el horno. Entonces, cuando ya se forma esa estructura, sería 14 minutos más o menos, a los 15 minutos, ahí podríamos sacar y pasar al aceite.
pero no a los 8 minutos porque al sacar se va a bajar todo porque hay un choque térmico y todavía no se formó la estructura de la masa en el horno. Perfecto, profe. La azúcar morena, ¿por qué no es buena en repostería a diferencia de la azúcar blanca? Yo no sé quién Desde dijo. Bolivia, profe. ¿Eh? Desde ¿De Bolivia dónde? viene esta pregunta. Bueno, yo no sé quién dice que no es buena. Azúcar negra es un azúcar, el mismo azúcar, pero menos refinada, por lo tanto es más saludable inclusive. Cuesta más derretirse porque falta refinado, pero hay que trabajar más. ¿Está en Bolivia, Hildebrand, profe? ¿Está? Hildebrand está en Bolivia, sí, sí, sí. Muy bien. Está en Brasil, está en Bolivia, está en Paraguay, estamos en todas partes. En todas partes, en todas partes. Otra consulta, profe. Edgardo Iberbuden. Ahí ya está el pariente del profe. Ah, ¿Cuándo, sí, de ¿cuándo la se puede República del ver que Guairá se quemó el seguramente. aceite? ¿Cómo? Todos los parientes están. ¿Cuándo se puede ver que se quemó el aceite y hay que cambiar desde Villarrica? Un Iberbuden de Villarrica, pregunta el profe. De Villarrica el aceite se quema con el frío. No, este, Edgardo es mi sobrino, el hijo de mi hermano, Villarrica. Un saludo para Edgardo. Eh, en Villarrica, como anécdota nomás, eh, el curso enseñando a pescar, la clausura fue en Villarrica. Ahí cerré el ciclo de mi curso en el interior, en el estadio Icuapuitá de Villarrica. Así que un saludo grande para Villarrica, para Edgardo. El aceite cuando se quema es porque a lo mejor se descuidó el tema de la temperatura y cuando ya pasa a la parte de la toxicidad hay que desechar. Hay que desechar. Invertir, comprar una fritadora donde puedas medir la temperatura si vas a dedicarte a eso. Y te mando un saludo grande. Seguí haciendo buenas pizzas porque es buen pizzero mi sobrino. Es buen pisero, Edgardo. Un Sí, saludo sí, sí. grande a toda la gente de Villarrica. Profe, con esta última nota terminamos las preguntas. De Claudia Burgos dice, excelente, profe. No tengo preguntas, solo quiero que sigan haciendo estas charlas. Nos sirve muchísimo. Muchísimas gracias, Clara. Ahora, profe, si te parece, procedemos al sorteo de estos dos Clara, ganadores de la Clara, asesoría contigo. sí, Clara, hablamos con los productores. Y seguimos. Sí, Así ahora, es. Bruno, me decías, Profe, vamos a hacer el sorteo, ¿te parece? me parece bien, me parece bien. Y Bien. deseo éxitos, deseo suerte a toda la gente. Estamos siempre en las redes. Y bueno, alguien dijo una vez, volveremos y seremos millones. Así que Sí. prepárate para la vuelta. Vamos a reencontrarnos con los abrazos, con participación en una sola mesa, siempre con las manos en la masa con Harina Hildebrand. Así Y por mismo, AB, profe. y por AB. Y ese fue Perón el que dijo eso. Así Acá es, Evita Perón. Sí. estamos buscando acá, profe, ya a ver. Stop. Erwin León. Primer ganador de la asesoría se llama Erwin León. Vamos a ponernos en contacto con él a su correo, así que no te preocupes. Erwin, te esperamos. Nos vemos, Erwin. Y un poquitito de expectativa acá, profe, no vaya a dar tan rápido tu segunda asesoría. ¿Quién se lleva la otra asesoría? Va a estar ahí con el profe aprendiendo a emprender. A ver, el ganador es Rosana Vega. Rosana, Rosana Vega. muy Vamos a bien, ponernos Rosana. también. Nos vemos, Rosana, en el Centro de Experiencia Hildebrand, se llama el lugar, acá en Asunción. Así que nos vemos ahí. Ahí tenemos un pequeño espacio para todos los que quieran aprender. Es un espacio abierto, así que es cuestión de coordinar nomás, ya que no viajo mucho ya al interior, ahí vamos a encontrarnos. Con gusto. Bueno, Así como, profe. Genial estuvo la charla. Muchísimas gracias a todos. Vamos a ponernos en contacto con los dos ganadores. No se preocupen, nosotros le vamos a escribir a ustedes, vamos a coordinar con el profe para esta capacitación.
¿Será otro sábado, profe, otra charla online amasando con Hildebrand? Gracias, profe, y algunas palabras tuyas para despedir. Un día más juntos. Gracias a Dios, gracias a ustedes, gracias a Hilagro, gracias a los amigos productores, gracias a vos, Bruno, que estuvimos siempre con las manos en la masa peleando la buena batalla. Adelante y éxitos a todos. Así mismo, Les quiero profe, mucho. gracias. Chao, chao.